Hola amigos, en este video tutorial les voy a enseñar el proceso de preparación para la evaluación del comportamiento social para coordinadores de disciplina. Para esto lo primero que debemos hacer es acceder a la plataforma con la URL correspondiente utilizando el navegador Chrome. Posteriormente utilizamos nuestras credenciales de acceso. Para este caso yo voy a utilizar una cuenta de administrador. Muy bien, una vez adentro, recordemos que siempre que nos sale este letrero, debemos decirle jamás para este sitio para evitar almacenar las credenciales de acceso en la plataforma. Una vez adentro, ubicamos en el menú superior el comando institución. Este comando solamente aparece habilitado para el rector o para los coordinadores de disciplina. Presionamos clic en él para que se expanda y en él ubicamos el comando comportamiento social. Desde esta función o desde este panel que se nos abre, podemos realizar todas las tareas preparatorias para que los docentes puedan posteriormente evaluar el comportamiento social en cada uno de los grupos. Al presionar clic en comportamiento social, se abre este panel de control desde el que realizamos las tareas de configuración. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el comando ejes articuladores. Recordemos que los ejes articuladores son aquellos que agrupan los estándares que vamos a utilizar para evaluar el comportamiento social en el colegio. Presionamos entonces clic en ejes articuladores. Al expandir el comando de ejes articuladores, el sistema nos muestra por defecto tres ejes articuladores. El eje articulador que contiene los estándares de convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Si estos ejes articuladores no contienen los estándares suficientes para desarrollar las tareas de evaluación del comportamiento social, o si por alguna razón queremos agregar nuevos ejes articuladores, simplemente, siguiendo la lógica de funcionamiento de la plataforma, presionamos clic en el comando adicionar de la parte superior derecha. Al presionar clic allí, nos aparece la posibilidad de crear un eje articulador, por ejemplo, manual de convivencia, en el caso que queramos crear este eje articulador. Y aquí definimos qué tipo de eje articulador es. Puede ser ciudadanas, puede ser de convivencia, puede ser de tipo intelectual, de tipo personal, interpersonal, organizacional u otros que nos pueden ser útiles de acuerdo al tipo de ejes articuladores que queramos utilizar o que queramos agregar. Finalmente presionaríamos clic en el comando guardar y con esto nos quedaría almacenado. Pues bien, teniendo claro que estos son los ejes articuladores básicos, que dentro de estos ejes articuladores se encuentran los estándares que vamos a utilizar para evaluar el comportamiento social y que utilizando la función adicionar podemos agregar nuevos ejes articuladores, pasamos a los estándares. En el caso, por ejemplo, de convivencia y paz, en cada una de las columnas de las filas encontramos al frente una opción con la palabra estándares. Al presionar clic en estándares, para el caso de convivencia y paz, nos despliega todos los estándares y el tipo de estándar que aplica para el caso específico de convivencia y paz. Si con estos estándares que encuentro acá veo que no es suficiente para realizar los procesos de evaluación del comportamiento social,
Entonces puedo agregar nuevos estándares siguiendo la lógica de adicionar, como lo vimos en el ejemplo anterior. Estos estándares, los que vienen con el sistema, no es posible que yo los edite, pero sí voy a poder editar posteriormente los estándares que yo adicione. Es muy importante que si yo voy a adicionar nuevos estándares, tenga en cuenta que estos estándares deben adicionarse en afirmativo y en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si un profesor va a utilizar, por ejemplo, este estándar del eje articulador convivencia y paz para evaluar el comportamiento social de un estudiante, el estándar es: analizo de manera crítica los recursos que legitiman la violencia. Si el profesor va a decir que el estudiante sí cumple con este estándar, con el estándar es suficiente para decir que sí cumple con él. Miremos que está en positivo y en afirmativo. Analizo de manera crítica los recursos que legitiman la violencia. Pero si el estudiante no cumple con este estándar, que sea suficiente con agregar la palabra no, sin que con esto se invalide el estándar. Miren que si agregamos la palabra no, el estándar aplica. Por ejemplo, no analizo de manera crítica los recursos que legitiman la violencia. Por esta razón es muy importante que al adicionar nuevos estándares tengamos claro que deben estar en afirmativo y en positivo. Es decir, que con solo poner el estándar se sobreentiende que el estudiante cumple con lo que el estándar está representando, pero que si a este estándar le anteponemos la palabra no, queda claramente expresado que el estudiante no cumple con ello. Al hacerlo de esta forma, el estándar efectivamente nos habrá quedado bien planteado. Entonces recordemos, para agregar un estándar, basta con desplegar el eje articulador al que pertenece, sea uno de los que vienen con el sistema o uno creado por nosotros. Posteriormente clic en el comando adicionar. Aquí escribimos el estándar correspondiente, teniendo en cuenta lo de afirmativo y positivo, es decir, que al ponerlo en la planilla de calificación, si se le antepone el no, quede claro que no cumple y que no haya que anteponerle nada para que quede claro que sí cumple. En descripción se escribe el estándar y finalmente se define si es de tipo saber, de tipo saber hacer o de tipo saber ser. Una vez definidos estos dos campos, presionamos clic en el comando guardar y ya está. Recordemos que los estándares que van a poder ser editados son aquellos que creemos nosotros mismos, pero los que vienen con el sistema no son susceptibles a ser editados. Pues bien, cumpliendo con estos dos primeros pasos, teniendo claros cuáles son los ejes articuladores que aplican a los estándares y cuáles son los estándares de esos ejes articuladores, ya solamente nos quedaría pendiente asignar en qué grupos se van a evaluar determinados estándares en un periodo académico para el proceso de calificación de comportamiento social. ¿Cómo hacemos esto? Para esto simplemente presionamos clic en el comando volver. Recordemos que para llegar acá, que para llegar al panel de administración de comportamiento social, pues simplemente desplegamos el menú institución y clic en el comando comportamiento social, o regresamos como lo mostré hace un momento. Ya estando en este panel, pues bien, ya tenemos los ejes articuladores. Pasamos a la planeación de estándares. Para ello, presionamos clic en este comando. Aquí aparecen los ejes articuladores y los estándares que se están utilizando en este periodo académico para calificar el comportamiento social. Si yo quiero agregar un nuevo estándar al proceso de evaluación, lo que hago es que le doy clic en el comando superior derecho, adicionar estándar, y al hacerlo le digo
aquí donde dice eje articulador, busco el eje articulador que quiero utilizar. Puede ser para este caso convivencia y paz. Posteriormente el estándar de competencia relacionado. Aquí aparecen los que están o los nuevos que yo creé. Y finalmente el grupo. Si yo en grupo dejo la opción todos seleccionada, quiere decir que a todos los directores de grupo les va a salir este estándar para evaluar el comportamiento social en el periodo. Pero si yo quiero que este estándar se aplique para un grupo en específico, por ejemplo para el grado 11.1 por ejemplo, entonces selecciono solamente ese grado y le doy clic en guardar. Y bien, de esta forma ya tendremos definidos los ejes articuladores, los estándares, y tendremos asignados los estándares para el periodo académico en los grupos, en un grupo o en todos los grupos, de acuerdo a la planeación que queramos hacer. De esa forma, estamos diciendo entonces que en todos los grupos, en este periodo académico, se van a evaluar estos 4 estándares. Finalmente debemos tener en cuenta que para que a un docente se le cargue la posibilidad de calificar el comportamiento social en un grupo determinado, este docente debe tener asignado comportamiento social en este grupo en la asignación académica y debe estar identificado como director de grupo. Pues bien, con esto diríamos que terminamos la planeación del comportamiento social para cada uno de los periodos académicos. Nos veremos próximamente en otro video tutorial. El proceso, es importante que finalmente aclare que el proceso de calificación del comportamiento social lo mostraremos en un siguiente video tutorial titulado Calificación del comportamiento social para profesores. Muchas gracias y nos vemos en otro video tutorial.